Después de la tormenta, la calma vendrá. Después de la tempestad, un arco iris nacerá. Gloria a Dios. Dice, para decir a los presos, salid de los que están en tinieblas, mostraos, por los caminos pasarán y todas las alturas desoladas tendrán sus pastos, dice Jehová. Y Mateo 11:5 dice, los ciegos reciben la vista. Jesús dijo, a los ciegos reciben la vista, y los cojos andan, y los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Primero se hablaba de una profecía que todavía no se había sido en hecho, solo era una teoría, porque todavía no había efectos. Pero ahora comienza Jesús a funcionar y dice, ahora los ciegos ven, los mudos hablan, lo que estaba profetizado en Isaías se está cumpliendo. El poder del evangelio está haciendo su eficacia, su efecto. Todos son sanados y a los pobres les he predicado el evangelio. Qué maravilloso, cuánto glorifican su nombre. Señor, te amo, tú eres especial. Qué lindo lo que nos ha entregado el Señor, un arma poderosa. El concepto de testimonio, hablamos un poco del concepto de evangelio, testimonio. Es el contenido de la comunicación. Es el contenido de la comunicación. Por eso en San Juan, Jesús dijo esta palabra, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñadlas, llénense de conocimiento, adquieran capacidad de todo lo que yo hago, todo lo que ustedes harán, adquieren conocimiento, escudriñen minuciosamente, detalladamente. Entonces, eso es, primer paso, el contenido de la comunicación. B, la presencia, está incluso ahí, la presencia del que recibe el testimonio. Y el último, de quien se da testimonio. O sea, está el conocimiento que tienes tú, está la presencia de a quien tú le das el testimonio, porque ese es una persona que testifica, le habla a alguien. Y tercero, de quien se habla, que en este caso es Jesús. Amén. Avanzamos rápido. ¿Qué necesitamos para dar buenas noticias? Ahora sí, el texto. Lo que sabemos, eso hablamos, dijo Jesús. Diga conmigo, lo que sabemos, eso hablamos. Eso hablamos. O sea, el conocimiento, el contenido es lo que sabemos. El contenido es la palabra, es lo que sabemos. De eso hablamos. Amén. De eso compartimos con la gente. De ese conocimiento lo expresamos a la gente con profunda necesidad. Dios no quiere que la palabra de Dios sea una simple teoría, que podamos leemos en la palabra que Él sana, pero queremos verlo reflejado en nuestras propias vidas y en las vidas de las otras personas, a través del ministerio que cada uno de ustedes tiene, el de la predicación de la palabra de Dios en primera instancia. Amén. Dios quiere teoría. Me llamó mucho la atención un cantante, creo que es salvadoreño, que dice, Dios es verbo, no sustantivo. Y verbo es la acción de la oración. Una oración sin verbo es como frase solamente, pero el verbo es el que le da la acción. Usted dice, María compra manzanas. María es sustantivo. Compra, que es la acción, la palabra en movimiento, la palabra, lo que tiene vida, es el verbo, y lo que adquiere. Verbo, el sustantivo son cosas, naciones, nombres de personas, pero verbo es la acción. Jesucristo es el verbo y quiere que nosotros seamos verbo. Amén, amados. Que no solo seamos sustantivo, sino que tengamos esa palabra de fe, esa palabra de acción que llega a las personas y transforma vidas, cambia corazones. El gozo de nosotros jamás será completo si nosotros no ganamos almas. Mira, Jesús dijo que nuestro gozo debe ser completo. ¿Cómo puede ser el gozo completo? Oramos, ayunamos, leemos la palabra, nos congregamos. ¿Cree usted, cantamos en la iglesia, tocamos algún instrumento? ¿Cree usted que ese es todo del evangelio? ¿Cree que puede haber algo más? Algo que abre las puertas a mayor gozo, a descubrir lo que hay en ti. Solamente usted tendrá gozo completo cuando gana almas. El que gana almas es sabio. Mira, estamos viviendo un evangelio a medias si no le testificamos a nadie. Bueno, ya soy salvo, tengo 30 años en el Señor, yo me congrego todos los días. Pero Dios, eso no quiere Dios de nosotros. Estamos a mitad, aceptamos el plan de salvación. Pero la otra contraparte, que Dios dice, bueno, yo les doy la salvación gratuita, pero por favor sean agradecidos, compártanla con alguien.
aprecien mi sacrificio en la cruz. ¿Se comprometen a eso? Bueno, sí, Señor, Él soluciona nuestros problemas, nos sana, nos libera, nos da paz, y después nos sentamos. Nos quedamos de brazos cruzados. Quizás no es el caso de ustedes. Y no lo compartimos con nadie, la gran misión de compartir este pan, de hacer que esta palabra llegue a las necesidades de las personas. Amén. Entonces, yo les exhorto respetuosamente, les animo en el nombre del Señor de que podamos compartir la palabra. Ok, lo que sabemos, eso hablamos. Y después dice, ¿y lo que? ¿Qué más dice? Y lo que hemos visto, testificamos. Ok, hay dos formas de saber primero. Número uno, hablamos de lo que sabemos porque lo leemos, porque lo aprendemos. Pero hay una segunda manera de saber las cosas, y es por la experiencia que tú tienes en tu vida particular. Tú llenas de conocimiento, y dije, es como una teoría, si no vives nada. Si dice usted, Cristo sana, y nunca le ha sanado, o nunca ha visto sanar a nadie, usted no tiene suficiente fuerza. La palabra sí la tiene, pero sus palabras no llevan el impacto cuando habla a alguien. Si Él dice, Él bautiza con su espíritu, pero yo no lo he vivido, me falta fuerza para hacerlo. Si yo creo, bueno, en fin, podríamos hablar de muchos aspectos. Nosotros necesitamos que esa palabra se haga real, pero tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que abrir tus labios, tú tienes que tener la disposición, y vas a ver la mano del Señor actuando. A veces no tenemos el conocimiento. ¿Quién está llamado a predicar? ¿Solo aquel que ha pasado por un instituto bíblico y está curtido de conocimiento? Amén. La tendencia es que cuando se llenan de conocimiento, entonces son más pasivos en la predicación de la palabra. Pero hay que hacerlo, número uno. Pero número dos, si usted está empezando en el Señor o no tiene mucho conocimiento, usted no escapa también del compromiso. Porque entonces tenemos que testificar de nuestras experiencias personales. Amén. Y ahí es donde está una buena palabra que nos impacta con relación a eso. Y es Juan 4:39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron, dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, no te vayas de la ciudad. Jesús, queremos seguir oyendo lo que tú hablas. Por favor, mire, yo te doy mi casa para que duermas esta noche. María dijo, yo también, Señor, quédate pasado mañana ya. Y el otro, levantaron las manos todos, yo quiero que se quede. Dice que Jesús se quedó solo 2 días y creyeron mucho por la palabra de Él. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Una mujer que no tenía ningún conocimiento de Dios, pero ahí, en el momento que le están predicando, arranca y se va, está apasionada por lo que ha oído. Le ha impactado que le han dicho la verdad, a otro le impacta de otra forma. Y compartió el evangelio y comenzó a dar fruto porque llevaba el toque de inspiración. Eran evidencias de lo que estaba pasando en su vida. Sentía gozo, sentía que su vida había cambiado instantáneamente y lo compartió con los demás. Esa pasión nos envuelve cuando tú y yo oramos y clamamos a Dios. Cuando estamos en una profundidad en el espíritu quebrantado, no cuando rezamos de una manera metódica calculando el tiempo. Llevo 15 minutos, son 20 que tengo que orar cada día. Me quedan 18. No ese tipo de oración. Esa oración apasionada, cuando te quebranta, cuando lloras en su presencia, cuando sientes amar a la gente, cuando si el enemigo, el que te hace daño, pasa por un lado tuyo, te levantas y lo perdonas, sientes toda la fe del mundo, sientes todo el amor del mundo, porque estás orando en el espíritu, y ahí tú sientes la pasión por la predicación de la palabra de Dios. Amén. Solo de esa manera se logra. Si nuestra vida espiritual no está a tono, dice, está muy bien lo que habló, pero yo no lo siento, a mí no me nace, yo no tengo inspiración. Y puede ser que usted no sienta inspiración, pero cuando usted comience a hablar, el Espíritu de Dios pone palabras, dice el Señor, he aquí yo pondré palabras que nadie podrá contradecir. Amén.
Gloria a Dios. Son buenas noticias porque es así. Apenas me convertí en Venezuela en los años 75, tenía unos 17 años y el Señor me llenó en plena actividad, me llenó de su espíritu y yo trabajaba en un hospital. De ahí me fui al hospital, Luis Racetti, recuerdo se llama el hospital. Al llegar yo trabajaba en el piso 2 donde habían niños, pediatría. Cuando llego, yo siento una pasión por los niños. Algo impactó el Señor en mi corazón. Comencé a orar por cada niño. Las lágrimas salían en mí, pero yo no sabía nada de la Biblia. Así que me dijeron, lee Juan 3:16. Y yo aprendí Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo comencé, ese fue lo que predicó el pastor y yo lo leí. Y entonces le empecé a hablar a los médicos. Y entonces me acercaba algún médico y yo decía, ¿qué le digo? Iba preocupado a hablar. ¿Qué le digo? Cuando llegaba, doctor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Yo comenzaba a llorar, bajaba mi rostro y era un llanto, pero era una paz. Yo no me avergonzaba, no era un llanto, un lloro normal de lo que ocurre en el mundo. No, yo lloraba, bajaba mi rostro y ellos se quedaban serios, con respeto me decían. Yo único que sabía decirle, venga al lugar donde están predicando. Sí, hijo, yo voy a ir. Y así uno por uno fui hablándole la palabra de Dios. Yo lo que tenía era pasión. Estaba agradecido. La paz que tenía desbordaba en mí. No podía guardarla. Era un río incontenible. Y seguía hablándole a la gente. Los niños los daban de alta del hospital, el Señor los sanaba. Fue una cosa tremenda. Ahí empecé como predicador. Porque ser predicador no es necesariamente de un altar. A veces yo he tenido tanta pasión orando, hablándole personalmente a la gente que no la he tenido aquí. Me he parado ante una multitud y he hablado, y que es emocionante, como no, sonidos, muchas cosas. Pero a veces hablándole a alguien te quebranta el corazón de una manera especial. Y tú sientes la necesidad de la persona de cerca porque te la comparte. Aquí estamos limitados a hablar solo lo que tengo en el bosquejo. Pero ustedes, cada uno tiene sus situaciones. ¿Cuánto necesitamos compartir esta palabra? Entonces sabemos no solo el conocimiento, sino la experiencia que tenemos. Amén. Y el otro punto es, hemos visto. De lo que hemos visto, testificamos. Bueno, hay muchas cosas que hemos visto. Lucas 5:26 dice, y todos se quedaron admirados y alabaron a Dios. Llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. Vidas transformadas y sanadas, dichas de otra manera. Estoy sobre el tiempo, ¿verdad? Por favor. 10 minutos. Ok. Lo que hemos visto. Está lo que usted sabe. Está lo que usted ha vivido. Y está lo que usted ha visto. Amén. Lo que ha visto es cuántas familias usted conoce que Dios las ha restaurado. Cuántas familias no son ni la sombra de lo que eran antes. Siempre mi énfasis es la familia. Y puedo ver familias destrozadas, jóvenes que son ya desechos de la sociedad, que la policía se ha cansado de meterlos presos, que los golpes de los policías han sido por cantidad, que las lágrimas de mamá han bañado las almohadas, han ahogado el llanto por las noches. Y en un instante, así, solo con una oración, que la gente que estudia mucho, un psicólogo, un psiquiatra, dice, pero no puede ser que este tipo, por una oración, una repetición de palabras, su vida sea diferente. Y eso ocurre así, usted lo sabe. Con una oración, la vida de alguien puede cambiar. Con una palabra, alguien puede ser restaurado. Una familia puede ser reintegrada. Un joven perdido puede ser rehecho de nuevo. Siempre yo digo que los jóvenes estén en la iglesia. Algunas veces son jovencitos adolescentes, se duermen, se fastidian, pero la palabra la están oyendo. Mejor es un joven dormido en la iglesia que despierto en la calle. En la calle el diablo trata de enredar la juventud y destruirla, pero Dios bendiga a estos jóvenes. ¿Sabe? Estaba en New Jersey la última vez y vino el alcalde el día que iba a ministrar, pues, y entonces él pasó y habían como 150 jóvenes transformados. New Jersey, Patterson, New Jersey, da horror.
Si tú aterrizas de cualquier país, por muy pobres sean nuestros países, y dices, esto es Estados Unidos, no lo quiero. Esto es una porquería, perdón la expresión. Es las calles, aparte del destrozo de las calles, que peor que cualquier parte de Latinoamérica, las vidas de las personas. A las 6 de la mañana yo lo veías torcida, entonces mujeres bajo el estado de drogas. El pastor me dice, no te muevas de ahí a la esquina de la bodega a comprar, sin nuestra compañía. Y usted caminaba y decía, Dios mío, qué tristeza, qué desastre. Habían áreas horribles, totalmente destrozadas. Entonces, cuando este alcalde pasó y vio tanta juventud, dijo, wow, sí, este grupo de jóvenes son diferentes, lejos de drogas, lejos de prostitución, lejos de tanto mal. Dijo, te felicito, están haciendo un tremendo trabajo. Podrá ser político, pero esa verdad es innegable. Eso no se puede tapar. Es una verdad tangible de lo que Dios hace. Tener un joven en la iglesia es un milagro de Dios. Solo Dios lo hace. Que ellos estén alabando a Dios es que el mundo les ofrece mucho, hermano. Y en esta sociedad, la tecnología, mucha gente ahora mismo se quedó en la casa con una tabla viendo cualquier otra cosa que no alaba a Dios y que le daña su vida. Porque aquí tienes la vida o la muerte. Con un clic tú tienes un culto en tu casa, pero con un clic tienes el infierno también. Con un clic te enseñan muchas cosas. En cuanto a juventud, está dentro de las cuatro paredes diciendo, respeta mi privacidad y navegando por el mar de tantos problemas. Jesús quiere que nosotros estemos dispuestos a compartir esta palabra con tanta gente que la necesita. ¿Tu nombre, hijo? Sí. ¿Perdón? Benjamín. Wow. Es de la tribu. Comparte, hijo, con tus compañeros de clase. Tú no tienes idea cuántos jovencitos como tú ya perdieron a papá o a mamá. ¿Cuántos tienen un infierno en su hogar? Lo descargan con sus compañeros, con sus profesores, con su mal comportamiento, no porque ellos sean malos. El hombre no es malo, porque fue creado por un Dios bueno y hay genes de Dios en el hombre. El pecado daña. Pero yo he visto a los más sanguinarios. He visitado cárceles y han estado en Caracas, Venezuela, los retenes horribles, horripilantes, solamente ver el aspecto. Y unos morenos bien altos, con la cara marcada, cicatrizada, los ojos llenos de odio que parece que te van a caer encima. Pero cuando he llegado a predicar a las celdas que hacen un culto, un día hablé de la madre y había uno que no cesaba de llorar. Hablé de un tema de los padres. Me dijo, pastor, yo no conozco a mi madre. A mí me regalaron cuando era un niño. A mí me echaron en el recipiente de la basura, pastor. Ese tipo fuerte, ese tipo así como lleno de odio, ahora le sale lo que hay dentro, una necesidad de amor. Porque todos necesitamos amor, desde la cuna hasta la tumba. El alma del hombre, como dijo Amado Nervo, es un vaso que solo se llena con amor, con eternidad. El amor de Dios es muy grande. Comparta el amor de Dios. Expréselo. Tú no sabes cuánta felicidad te regalas a ti mismo cuando tú hablas. El culto más lindo que vas a tener la próxima vez no es cuando me inviten a Marcos Witt ni a Adrián. Es cuando tú ves que alguien que tú trajiste y has trabajado y has orado pasa y se convierte con lágrimas. Y tú ves que su vida cambia. Ese es el mejor culto para ti. Es más, tú no estás preocupado por el culto, sino por lo que está pasando en la vida de él. Si él está alabando, si él está llorando, si él está compungido, usted está feliz. Por eso el gozo del cristiano no es completo, sino gana almas. Sin ganar almas estamos fracasados. ¿Sabe? Termino con lo siguiente. Si nosotros estuviéramos en la época que se fue Jesús y él pudo solo estar 3 años y deja la comisión, ¿qué hubiera pasado con el Evangelio? Porque mira, estos hombres que fueron impactados, termino con esto, los apóstoles, ¿cómo terminaron todos? ¿Qué hicieron ellos? Por ejemplo, Mateo sufrió el martirio
Murió en Alejandría, Egipto, después de haber sido arrastrado por caballos por las calles hasta morir. Lucas fue ahorcado en Grecia como consecuencia de la tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue puesto en un enorme cazo con aceite hirviendo durante la ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue librado milagrosamente de la muerte. Juan fue condenado a vivir en una isla llamada Patmos. Ese fue. Escribió el libro de Revelación o Apocalipsis. Juan fue liberado y regresó más tarde para servir como obispo en Edesa, en la actual Turquía. Murió viejo, lleno de amor por Jesús, y el único apóstol que murió de muerte natural y en paz. El que enseñó más sobre el amor, acompañado de Pablo. El que dijo: Dios es amor, amaos unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. No en que cargan una Biblia Thompson debajo del brazo, no en que se visten de tal o cual forma, sino que si os amáis los unos a los otros, en esto conocerán todos que somos los verdaderos discípulos del Señor. Pedro fue crucificado de cabeza en la cruz en forma de X. Según la tradición de la iglesia, esto sucedió porque él dijo a sus torturadores que ya estaban para matarlo, dijo que él no se sentía digno de morir como el maestro, y murió al revés, bueno, cabeza hacia abajo. Santiago, líder de la iglesia de Jerusalén, fue arrojado de más de 100 metros de alto desde el pináculo del sureste del templo cuando se negó a renegar de su fe en Cristo. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon hasta matarlo. Este fue el mismo pináculo donde Satanás había llevado a Jesús durante la tentación. Santiago el Grande, hijo de Zebedeo, era de oficio pescador cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio y predicación. Por ser cristiano de influencia en la iglesia primitiva, Santiago fue decapitado en Jerusalén. Y el oficial romano que vigilaba a Santiago miraba asombrado cómo Santiago no se defendió su fe en Jesús durante su juicio. Más tarde el oficial caminaba junto a Santiago al lugar de donde lo iban a ejecutar, a cortar su cabeza. Impactado por la convicción de Santiago, este soldado romano declaró su nueva fe en Cristo ante el juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como castigo por ser cristiano. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia, fue pregonero de nuestro Señor Jesucristo en la actual Turquía. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado a muerte por un látigo. Andrés, crucificado en la cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de haber sido azotado severamente por 7 soldados que ataron su cuerpo en la cruz con cuerdas que le prolongaron su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés le saludó con estas palabras: durante mucho tiempo he deseado y esperado esta hora feliz. Andrés continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia de Cristo en esa región. Judas fue muerto a flechazos cuando negó negar la fe de Cristo, no Judas el Iscariote. Y Matías, el apóstol elegido para sustituir al traidor Judas el Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Y por último, Pablo fue torturado y luego decapitado por el malvado emperador Nerón en Roma en el 67. Pablo estuvo en prisión por mucho tiempo, lo que le permitió escribir todas sus epístolas a muchas de las iglesias que había formado en todo el imperio romano. Estas cartas nos enseñan mucho de los fundamentos de la doctrina cristiana y de la gran parte del Nuevo Testamento. Y murió. Amados, no vayamos muy lejos. Esto puede ser, esto es historia, a lo mejor hay mentiras. Léase ahora lo que pasa en India, en Nigeria. Me han llegado los niños colgando, niñitas de 10 años que los musulmanes le dicen: niegue a Cristo y te salvas. Y ellas han dicho no, y salen ahorcadas. Han matado cientos de pastores, los han arrastrado por las calles. Eso hoy, en el 2014, 2013, 14, ha sido nefasto. Mira cuántos han matado en Irak. No hay compasión, pero gente apasionada por Jesús.
solo con pasión podemos sufrir esto. Si viniese una ola de persecución y nuestras vidas están frías, si nos cuesta testificar de Cristo, ¿cuánto más morir por Cristo? Pregúntese eso, porque todo el tiempo no será así. Los musulmanes tienen una meta, y lo dice el Corán de ellos, es destruir los enemigos. Alcanzar a los enemigos hasta destruirlos, y se están dispersando, incluyendo por toda América Latina y en este país. Aquí está creciendo esa población, y vendrá la persecución contra los cristianos también. Por lo menos eso será una forma, habrán otras, pero eso es una forma, y son inclementes. Toman una bomba y se ponen al lado de una escuela y no tienen problema en morir, porque a ellos les enseñaron que se casarán en el cielo con mujeres muy lindas y que tendrán recompensa. Así que ningún soldado americano, con toda la fuerza que tiene y todas las herramientas que tiene de guerra, puede superar a un criminal de esa calaña. Amados, termino diciendo el versículo. Diga conmigo. Y Jesús dijo, diga conmigo, Jesús dijo, de cierto te digo, lo que te digo es verdad, es seguro, lo que sabemos, hablamos. Nosotros hablamos lo que sabemos y lo que hemos visto también, lo que hemos visto en otros, de eso también hablamos y testificamos